En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos según el mismo Espíritu conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Muy bien. La sesión anterior veíamos pues en la historia del mártir vietnamita Pablo Le Bao Thinh, que incluso en el infierno, o sea, en una prisión terrible, vimos alguna descripción que él mismo hace de los sufrimientos y los tormentos apabullantes, ¿no? Infernales de verdad. Pues incluso en medio de esos sufrimientos terribles e insoportables, uno puede encontrarse la estrella de la esperanza. Y esto porque Jesucristo ha descendido al infierno. El sufrimiento, cuando uno se encuentra con Jesucristo en el sufrimiento, sin dejar de ser sufrimiento, porque no deja de ser sufrimiento, no obstante, se puede convertir, a pesar de todo, en un canto de alabanza. Y esa es la experiencia que nos transmite el mártir Pablo. En nuestra condición es inevitable el sufrimiento, en la condición humana, histórica en la que nos encontramos. Sin embargo, allí en el sufrimiento se mide, como en una balanza, de qué está hecho una persona. Allí se mide la calidad de una persona, en el sufrimiento. O como dice Benedicto XVI, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. En su famoso libro, Escatología, Ratzinger escribió: el dolor y la enfermedad, es un texto un poco largo, pero es fantástico. El dolor y la enfermedad pueden paralizar al hombre como hombre, destruyéndolo no solo físicamente, sino también en el sentido psíquico y mental. Pero el dolor puede igualmente alejar el vano contento consigo mismo y el embotamiento del espíritu, llevando al hombre a encontrarse a sí mismo. El forcejeo con el sufrimiento representa el lugar propiamente tal en el que se decide lo humano, porque es allí donde el hombre se ve confrontado de modo concreto e insoslayable con el hecho de que no puede disponer de su propia vida y de que esta vida no le pertenece. En el sufrimiento experimentamos que la vida no nos pertenece y que no podemos gobernarla por completo. A ello, el hombre puede responder con la obstinación, la necedad que intenta imponerse a toda costa, echándose en manos de una ira desesperada como postura fundamental y vivir con rencor, ¿no? Pero la respuesta del hombre también puede consistir en el intento de confiar en el poder ajeno, dejándose llevar sin miedo y sin mirarse a sí mismo por el temor que siente. De esa forma, su postura, cara al dolor, de cara a la presencia de la muerte también, se funde con la actitud fundamental que llamamos amor. Porque ahora vemos lo siguiente: el hombre se enfrenta con la imposibilidad de disponer de su propia vida, no solo en el límite físico de la vida, tal y como se lo hace experimentar la enfermedad, sino que también se enfrenta con aquella imposibilidad en la misma esfera central de lo humano, en cuanto que está predispuesto para ser amado y se encuentra orientado al amor como el alimento propiamente dicho de su alma. O sea, en otras palabras, Benedicto XVI nos está explicando aquí que el amor por el que uno puede optar en la experiencia del sufrimiento y en la experiencia de la muerte es lo que más necesita el hombre en realidad. Y además es lo que el hombre no puede realizar él mismo, sino que solamente lo puede esperar, solamente lo puede recibir. Entonces puede que nos indignemos con esta dependencia, depender de otro y ser vulnerables, ¿no? Y además tener la muerte como vecina, y que nos empeñemos en destruir esta dependencia, ¿no? Pero puede también admitir el hombre esta realidad y mantenerse abierto con la certeza, dice Ratzinger, de que el poder que ha querido así al hombre tampoco lo va a engañar. Dios, que nos ha querido así, vulnerables, dependientes, que nos ha permitido incluso pecar y experimentar el sufrimiento y la muerte, Dios no nos va a engañar, se puede confiar en este poder. Y esto quiere decir, termina Ratzinger diciendo, que la lucha con la muerte física hace que el hombre tenga que vérselas con la estructuración fundamental de su ser.
Allí, en esa lucha, se sitúa la alternativa de aceptar la estructura del amor o de contraponerle la estructura del poder y de la imposición y del rencor y de la voluntad de dominio, ¿no? Bueno, esto Ratzinger. Te aferras al dominio y al poder sobre tu propia vida o te entregas y te sueltas, esperando en otro, esperando en Dios. Esto no significa, ojo, que a la fe le guste así sin más el sufrimiento y que seamos masoquistas. No es así. La fe, dice en esa misma obra Benedicto, más bien Ratzinger antes de ser papa, la fe no busca el sufrimiento, pero sabe que la vida no llega a la integridad sin pasión, sino que se cierra ante la puerta de lo que sería su plenitud. Si la cumbre de la vida requiere sufrimiento y pasión, eso quiere decir que la fe rechaza el intento de la apatía, o sea, de no sufrir, el intento de no sufrir a toda costa, de esquivar a toda costa el sufrimiento, porque eso va contra la esencia del hombre. Esquivar el sufrimiento a toda costa sería una esquivación del amor y por lo tanto una esquivación de lo más valioso para el hombre. Entonces, aquí nos está dando una gran lección, me parece, Joseph Ratzinger, porque se muestra que el hecho de que el dolor sea el lugar en el que se mide la grandeza humana, pues es un gran motivo para abrirse al amor, a la experiencia del amor que se funde con esa apertura al sufrimiento en un momento específico. Y esto, que el dolor sea el lugar en donde se mide la grandeza humana, aplica tanto para el individuo como para la sociedad. En Spesalvi nos dice, una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente, es una sociedad cruel e inhumana. Y podemos reflexionar, a su vez, la sociedad no puede aceptar al individuo que sufre si los miembros de esa sociedad no son capaces de sufrir ellos mismos con un sentido. ¿Por qué? Pues porque aceptar el sufrimiento de otro, aceptar al otro que sufre, implica de alguna manera asumir su sufrimiento. Y en ese sentido implica sufrir junto con él. Hacer su sufrimiento también mi sufrimiento. Una sociedad en la que los miembros de esa sociedad no saben sufrir, no pueden aceptar al sufriente. No obstante, algo magnífico ocurre cuando compartimos el sufrimiento. Cuando el sufrimiento se comparte, se puede sobrellevar. Porque el amor nos permite sufrir con sentido. Precisamente porque cuando se sufre con otro y existe el sufrimiento compartido, ocurre que el sufrimiento de alguna manera queda atravesado por el amor. Lo explica mucho mejor Benedicto. Dice que la palabra latina consolatio es muy bonita. Con es estar con alguien y solatio tiene que ver con la soledad. Entonces la palabra consolatio, que significa consuelo o consolación, expresa esto de maravilla, porque sugiere un ser con en la soledad. O sea, parece contradictorio, ¿no? Si eres con alguien en la soledad, deja de ser soledad. Y algo así ocurre cuando el sufrimiento se comparte. Si compartimos la soledad, deja de ser soledad. En el sufrimiento compartido en el amor, el sufrimiento es llevadero. Y es importante que aprendamos a aceptar el sufrimiento por amor a las personas, al bien, a la verdad y a la justicia. Esto al final forma parte constitutiva de la grandeza humana. Es en donde nos medimos y se mide la calidad de lo que somos. Porque cuando ocurre lo contrario, cuando no somos capaces de sufrir, cuando, como dice Benedicto, anteponemos nuestro propio bienestar, nuestra propia integridad, cuando yo soy más importante que la verdad y la justicia, entonces prevalece el dominio del más fuerte. Piénsalo. Cuando cada quien se pone a sí mismo por delante de la verdad y de la justicia, la sociedad termina siendo una sociedad de dominio y de poder, y de unos subyugando a otros, y reina la violencia y reina la mentira. La verdad y la justicia, para que una sociedad pueda vivir en el tejido del amor, la verdad y la justicia tienen que estar por encima de mi propia comodidad, y por encima de mi propia integridad física, e incluso por encima de mi propia vida. De otro modo, la vida se convierte en una vida sin amor, y entonces la vida del hombre es una mentira. La vida del hombre es una decepción. Además, esto ya lo habíamos visto, ¿no? El amor verdadero, que es lo más grande a lo que puede llegar el hombre, necesariamente es fuente de sufrimiento, al menos en las circunstancias en las que nos encontramos actualmente.
Porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi propio yo. El amor exige que yo me dejo moldear en la renuncia, que yo me dejo herir. Y sin esto, sin estas grandes renuncias, no se puede, el amor sería imposible. Y si el amor es imposible, la humanidad es imposible. Al final, la incapacidad de sufrir por amor destruye al hombre. Cuando evitamos a toda costa el dolor, nos destruimos a nosotros mismos. Es una paradoja, pero esto pues hace que entendamos de un modo nuevo estas palabras de Jesucristo, ¿no? De el que busque su vida, el que busque salvar su vida a toda costa, la pierde. Y el que pierda su vida, la gana. Es que entrar en el dinamismo del amor para el que fuimos creados implica aprender a perdernos, a convertirnos en don para otros. Pero una vez más, dice Benedicto, aquí nos surge una pregunta importantísima. ¿Somos de verdad capaces de eso? ¿Somos capaces de sobrellevar el sufrimiento? ¿El otro es tan importante como para que yo por él me convierta en una persona que sufre? ¿Es tan importante para mí la verdad como para compensar el sufrimiento? ¿Es tan grande la promesa del amor que justifique el don de mí mismo que yo me pierda? Benedicto aquí nos recuerda algo que, si somos honestos con la historia, hay que reconocer. Nos recuerda que la fe cristiana tiene un mérito histórico de haber renovado con enorme profundidad la capacidad de sufrir, que es decisiva para la humanidad. De sufrir con sentido, como lo demuestran los mártires. Cita una frase de San Bernardo: Impassibilis est Deus, sed non incompasibilis. O sea, Dios es impasible, pero eso no significa que no pueda sentir compasión. Dios no puede sufrir en sí mismo, pero puede compadecer en su Hijo. Esto es muy interesante. Obviamente aquí se está refiriendo Benedicto XVI al hecho de que Dios haya querido hacerse solidario con nosotros en el sufrimiento, a consolarnos, a acompañarnos en el dolor. Porque una vez que Dios entra en la historia y sufre junto con nosotros, en cada pena humana ha entrado uno que comparte el sufrir y el padecer, escribe el Papa Benedicto. De ahí se difunde en cada sufrimiento la consolatio, el consuelo del amor participado de Dios. Y entonces así aparece la estrella de la esperanza. La estrella de la esperanza que no anula el sufrimiento, pero lo hace llevadero en el amor, lo confunde con el amor. Esta capacidad de sufrir por amor depende, por supuesto, del tipo y la grandeza de la esperanza que llevamos dentro. Uno solo puede sufrir si lleva dentro una esperanza que lo habilita para soportar el sufrimiento con sentido. Uno solamente puede sufrir si tiene una gran esperanza en la que su vida está basada. Benedicto nos habla de la importancia de entrar en la dinámica del ofrecernos unos a otros. Que esa es la dinámica a la que tiene que llegar la historia como fin, ¿eh? La historia tiene que llegar a que Dios sea todo en todos, a la unidad de todos los hombres entre sí y de todos los hombres juntos con Dios. Pero esto requiere que cada uno haga una ofrenda de sí mismo. La dinámica del sacrificio es la única que nos puede llevar a la unidad con la que Dios ha pensado la historia. Hay que entrar en la dinámica del ofrecernos como don. La estructura de nuestro ser es ser para otros. Introducir en esta dinámica todas nuestras punzadas y todas las dificultades de nuestra vida puede ser un gran ejercicio de entrar en ese compadecer de Cristo. Esto es lo que la tradición cristiana ha llamado mortificación o penitencia o ayuno, que es una de las prácticas cuaresmales. Por cierto, vale la pena esforzarnos en esta época en acercarnos un poco más a esa dinámica de convertirnos en don para los demás, hacer más posible el amor, habilitarnos para amar más y mejor a Dios y a los hombres, ejercitándonos en el ser don para otros. Hasta aquí el tema del sufrimiento. Vamos a hablar ahora de un tema muy delicado, que es el juicio final, que para Benedicto XVI es también un lugar de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza, que hemos visto, si recuerdan, varias escuelas de esperanza, ¿no? La oración, la acción, el sufrimiento. Vamos a ver el juicio. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Así termina como
la parte del credo que se refiere a la persona de Jesucristo, ¿no? Porque el credo tiene esta estructura trinitaria. Primero habla del Padre, luego habla del Hijo y habla del Hijo en su condición de hombre que ha entrado en la historia, que ha nacido de María, que ha sufrido bajo el poder de Poncio Pilato, etc. Y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Y después habla del Espíritu Santo. Y después, y ahí en ese contexto, en el contexto del Espíritu, de la Iglesia. Es muy interesante porque lo que Benedicto XVI propone aquí es que el juicio, por supuesto, ya sabemos, el juicio es y siempre ha sido, o sea, tener el juicio a la vista, un criterio para ordenar la vida presente, un criterio para una llamada de atención a nuestra conciencia, de ojo, ojo que esto no es lo definitivo, vamos a ser juzgados, ojo que vamos a estar enfrente de la verdad, algún día todos van a darle cuentas a Dios, y esto es tremendo. Y esto, bueno, es una llamada de conciencia, pero no solo es eso, sino que también el juicio desde el principio ha sido una fuente de esperanza en la justicia de Dios. Deseamos la justicia de Dios, yo oigo la justicia de Dios y me dan ganas de salir corriendo, como Adán, ¿no? Que come el fruto y vámonos a esconder. Oyes la justicia de Dios y dices, ay mamacita, mejor vámonos de aquí. Bueno, la justicia de Dios es motivo de esperanza. Es lo que va a explicar Benedicto XVI. La justicia de Dios es algo deseable. No es algo de lo que tengamos que huir corriendo, sino que es algo que tenemos que anhelar con dicha y esperanza intensa. Hay que tener claro que la fe cristiana, Benedicto XVI se esforzó mucho en recordar esta idea, porque pensaba que la fe a veces se entendía incluso cuando celebramos el Adviento, y eso es como conmemorar lo que pasó, lo que se quedó atrás en la historia. Conmemorar cuando vino el Hijo de Dios a visitar a los hombres, ¿no? Mirar el pasado con nostalgia, con amor, con añoranza, con lo que quieras. O también mirar hacia arriba, ¿no? Como conectarnos con esa realidad que está más allá y con la que podemos entrar en comunión. Sí es todo eso, por supuesto, pero no solo es eso la fe cristiana. La fe cristiana es siempre también un mirar hacia adelante, un esperar ese momento. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y repetimos cada vez que vamos a misa, ven Señor Jesús. Esperamos esa hora, la hora de la justicia, que es el momento terrible y glorioso, que nos puede dar un miedito, sí, pero no solo un miedito, es un miedito que nos debe de alegrar. El cristianismo mira hacia adelante siempre, hacia el Señor que vuelve como Rey. Qué importante, ¿no? Que recuperemos esta conciencia de que el cristiano tiene que estar proyectado hacia el futuro. Benedicto cuenta aquí, se da cuenta más bien de que los artistas han estado fascinados con este aspecto amenazador del juicio, el dies irae, el día de la ira del Señor. Pero, por otro lado, ha quedado como opacada o olvidada la dimensión esperanzadora del juicio, que es también un consuelo, que es una gran promesa. No es nada más una cosa aterradora, también es glorioso. En la época moderna, la idea de juicio final se ha hecho cada vez más pálida, más insípida. Y esto se debe a que la fe actualmente se entiende como algo orientado a la salvación personal de mi alma, algo muy privado. Mientras que la historia universal ha sido puesta en manos del progreso y hemos querido resolver los dramas del hombre dentro de la historia. Hay del hombre que confía en el hombre, dice hoy la primera lectura. Pero hemos querido confiar en el hombre y hemos hecho estados ateos y hemos hecho totalitarismos y hemos querido aplicar la redención con nuestras propias manos. El mundo, lleno de injusticias, lleno de dolor, en realidad parece incompatible con el Dios bueno del que nos habla la fe cristiana. Estos terrores de la historia, dices, ¿y Dios dónde está? Con toda justicia, esa pregunta hace mucho sentido, me la hacen muchos alumnos. ¿Y Dios dónde está? ¿Y Dios dónde estaba aquí y allá y en Auschwitz, aquí en la pandemia? ¿Dónde está Dios? Si Dios no hace nada, pues parece que más bien al hombre es al que le toca hacer justicia, redención, ponernos a chambear, con el mazo dando, ¿no? Ciencia, progreso, tecnología, vamos a resolver los problemas nosotros porque Dios al parecer no hace nada. Se entiende esta protesta contra Dios, por supuesto. Pero la pretensión de que la humanidad pueda hacer lo que Dios no hace, o sea, establecer justicia y redimir al hombre, es más falsa que nada. O sea, esto trae consecuencias terribles. Hemos visto en la historia
esta promesa falsa de redención humana, cómo trae crueldades, abusos, injusticias, fanatismos de todo tipo, ideologías de todo tipo. El hombre no puede redimirse. Escribe Benedicto, un mundo que tiene que crear su justicia por sí mismo es un mundo sin esperanza. Nadie ni nada responde del sufrimiento de los siglos. Nadie ni nada garantiza que el cinismo del poder, bajo cualquier seductor revestimiento ideológico que se presente, no siga mangoneando en el mundo. Si Dios no establece la justicia en la historia y el hombre tampoco puede hacerlo, pues parece que lo que nos queda es la resignación o el ruido desesperado y desesperante. La civilización del espectáculo. Benedicto explica que para que se haga verdadera justicia en la historia universal, o sea, la gran justicia de la historia, se requeriría, como dice el filósofo ateo Theodor Adorno, no solo la supresión del sufrimiento presente, sino también se requeriría que fuera revocado lo que ya es irrevocablemente pasado, resolver los sufrimientos y las injusticias del pasado, de la historia. Solo eso podría ser justicia. Esto significaría, formulado en términos positivos, que no puede haber justicia sin resurrección de los muertos, algo, por supuesto, inaceptable para el Theodor Adorno. Sin embargo, en Jesucristo, el Dios inefable, el Dios del que no se pueden hacer imágenes ni representaciones, ese Dios ha penetrado cortantemente en la historia y en su carne, Dios mismo se ha hecho una imagen en la que podemos ver el rostro de Dios. Tiene sentido la prohibición que tenían los antiguos israelitas de no hacer imágenes. Eran inmediatamente idolátricas esas imágenes. Si queremos hacer un Dios a nuestra medida, inevitablemente construimos un ídolo. El único que puede darse una imagen a sí mismo es Dios. O como lo explica Benedicto, Dios mismo se ha dado una imagen. En el Cristo que se ha hecho hombre, en él, el crucificado, se lleva al extremo la negación de las falsas imágenes de Dios. Ahora Dios revela su rostro precisamente en la figura del que sufre y comparte la condición del hombre abandonado por Dios, tomándola consigo. Fíjense, la cruz niega todos los ídolos típicos que ya había identificado el antiguo Israel y de alguna forma habían sido también formulados por la filosofía. ¿Para qué vive el hombre? Para el poder, para el placer, para la fama y para el honor. Y los ídolos son representaciones de esos sueños del hombre. El dios de la fertilidad, el dios del poder, el dios de la guerra, el dios de no sé qué. La cruz es la negación de todos los ídolos. Es la negación del poder, la negación del placer, la negación de la fama, la negación del honor. Jesucristo despojado de todo eso. Y ese es el rostro de Dios. El inocente que sufre, Jesús, se convierte en nuestra esperanza cierta. En él, para Benedicto, y no en los argumentos de Tomás o en el argumento de Anselmo o en los argumentos. Todo eso tiene su utilidad, sí, pero en donde de verdad adquirimos la certeza de Dios es en la persona de Jesucristo, en donde se revela la imagen de Dios que destruye todos los ídolos y todos los sueños del hombre de echarle las manos encima a Dios. En Jesucristo es verdaderamente visible el Dios que existe, y como escribe Benedicto, y Dios sabe crear la justicia de un modo que nosotros no somos capaces de concebir. Aquí engancho otra vez con el tema de ¿qué es crear justicia? En Jesucristo se nos muestra cómo Dios es capaz de crear justicia y por qué esa justicia es algo deseable. Sí existe la resurrección de la carne que Theodor Adorno no podría ni concebir. Sí existe la esperanza de que se haga justicia con toda la historia universal, con cada pizca de historia universal. Sí existe la justicia. Dios puede crear justicia. Y sí existe la revocación del sufrimiento pasado. Y sí existe la reparación que restablece el derecho y la paz entre los hombres. Y esa es la esperanza. Y por eso la fe en el juicio final es, ante todo y sobre todo, dice Benedicto, esperanza.
Es esa esperanza cuya necesidad se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. Estoy convencido, continúa reflexionando el Papa emérito, estoy convencido de que la cuestión de la justicia, o sea, esta necesidad de justicia, es el argumento esencial, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. Tiene que haber justicia. Y solo un Dios como el que nos ofrece el cristianismo puede hacerse cargo de esa justicia. Nadie más y nada más. No vale, dice Benedicto, la protesta contra Dios en nombre de la justicia. ¿Cuántas veces en nombre de la justicia protestamos contra Dios? Como el título de C.S. Lewis, ¿no? God in the dock. Dios sentado y juzgado por nosotros, ¿no? Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. La imagen del juicio final no es, en primer lugar, como dije, o no debe ser una imagen de terror, sino más bien una imagen decisiva para nuestra alegría. Es una imagen de cómo Dios puede restaurar y recuperar todo lo perdido. Y sin embargo, vamos a ser sinceros, ¿no es también una imagen de pavor? Es una imagen de responsabilidad, dice Benedicto. Respondemos de nuestras acciones. Y eso da un poquito de miedo. Pero es el tipo de pavor del que habla San Hilario, cuando dice que todo nuestro miedo está relacionado con el amor. ¿Qué relación existe entre el pavor al juicio y el amor? ¿Qué significa esto? Dios es justicia, dice Benedicto, y crea justicia. Este es nuestro consuelo y nuestra esperanza, y también es nuestro pavor. Ojo. En Jesús crucificado y resucitado vemos cómo operan estas dos cosas juntas. La justicia y la gracia están entretejidas. Esto quiere decir que la gracia no excluye la justicia. El reino de los cielos, el cielo que va a fundar el Señor, no excluye la justicia. Esto es otra forma de decir que la gracia no es un cepillo que borra todo, convirtiendo la injusticia en derecho, ¿no? Como si todo hubiera sido igual, como si nada hubiera pasado, esconder la mugre abajo de la cama, y al final dio igual lo que hicimos, porque la gracia al final perdona todo, consuela todo, renueva todo, y no pasó nada, aquí no pasó nada. Eso no es la justicia de Dios. Por eso hay una responsabilidad, respondemos ante Dios. No es indiferente la acción del hombre. Aunque no es fundante, en el sentido de que no es lo principal, tampoco es indiferente. Contra este tipo de cielo, un cielo en el que todos nos sentamos en la mesa como si nada hubiera pasado, protesta Dostoyevsky. Y recuerda Benedicto precisamente esta protesta que hace Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov. Un cielo en el que al final están sentados en la mesa los buenos y los malos, abrazados como si nada, ¿no? Y no pasó nada. ¿Y dónde está la justicia? ¿Cómo creó justicia Dios haciéndose de la vista gorda? ¿Qué tipo de justicia es esa? Y aquí sorprendentemente Benedicto XVI cita a Platón. A Platón, que 400 años antes de Cristo, Platón habla de un juicio. Lo intuye y lo expresa mitológicamente. Pero en gran parte es, dice Benedicto, verdadero y provechoso también para el cristiano. Porque dice Platón que al final las almas se van a encontrar desnudas ante el juez. Y de pronto ya no contará lo que fueron una vez en la historia, sino solo lo que son de verdad. Vamos a leer el mito de Platón. Ahora el juez tiene quizás ante sí el alma de un rey o algún otro rey o dominador y no ve nada sano en ella. La encuentra flagelada y llena de cicatrices causadas por el perjurio y la injusticia, y todo es tortuoso, lleno de mentira y soberbia, y nada es recto, porque ha crecido sin verdad. Y ve cómo el alma, a causa de la arbitrariedad, el desenfreno, la arrogancia y la desconsideración en el actuar, está cargada de excesos e infamia. Ante semejante espectáculo, la manda enseguida a la cárcel, donde padecerá los castigos merecidos. Pero a veces ve ante sí un alma diferente, una que ha transcurrido una vida piadosa y sincera, y se complace, y la manda a la isla de los bienaventurados. Platón tiene unas intuiciones fantásticas, que recuperó rápidamente el cristianismo desde el principio. Y hoy en misa, ¿se acuerdan de la lectura de misa de hoy?
Se nos habla de la parábola del hijo de Lázaro y el rico Epulón. Y es justo lo que comenta Benedicto XVI, terminando este mito que presenta Platón. Lázaro y Epulón. Dice Benedicto, en la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro, Jesús nos presenta como advertencia la imagen de un alma similar, que está delante de Dios, un alma que está arruinada por la arrogancia y la opulencia, que ha cavado ella misma un foso inquebrantable entre sí y el pobre. Este foso es el foso de la cerrazón en los placeres materiales, de esa incapacidad de convertirte en don para los demás. Te cavas, implosionas hacia adentro, colapsas para ti. Es el foso del olvido del otro, incapacidad de amar. Me gusta mucho esta nota que pone aquí Benedicto inmediatamente después de comentar la parábola de Epulón y Lázaro, porque dice, hay que notar aquí que Jesús no habla del destino definitivo después del juicio universal. Hoy el padre en la homilía interpretó esto como el infierno, y aquí Benedicto está diciendo que esto no es el infierno, sino que se refiere a una de las concepciones del judaísmo antiguo, es decir, la de una condición intermedia entre muerte y resurrección, un estado en el que falta aún la sentencia última. Tenían esta idea los judíos, ¿no? De que antes de la resurrección ya había un estado intermedio en el que se podía comenzar a gozar de un premio o comenzar a gozar de un castigo. Pero este estado intermedio también es compatible con la idea de que haya alguna purificación y alguna curación, y que nos ayude a madurar al alma para poder entrar a la comunión plena con Dios. Justamente yo pensaba, ¿no? ¿Por qué, si Epulón está en el infierno, por qué piensa en el bien de sus hermanos? ¿Se acuerdan que dice, bueno, hazme un favor, Abraham, es que tengo todavía 5 hermanos, ve y diles, porque para que por lo menos ellos no padezcan aquí? Una persona en el infierno no es capaz de pensar así por sus hermanos, ¿no? No sé. Ahí se las dejo. Yo creo que esto se refiere más bien a, o es compatible por lo menos, con la doctrina del purgatorio, que es la confianza en que Dios todavía puede hacer mucho por muchas almas después de la muerte. Y yo creo que ya vamos a terminar porque ya se nos fue el tiempo, me tardé más de lo que esperaba, pero bueno, no importa, cerramos con broche de oro con las cosas finales y con la Virgen María la próxima sesión, que son los últimos temas de la encíclica. Por el momento la dejamos aquí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.